Les habla su amigo y servidor Narciso León Martínez para comentarles sobre el concepto de la independencia de México. México fue reconocido como país independiente precisamente gracias a unos tratados que se firmaron en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y que ahí las potencias extranjeras avalaron la existencia de nuestra nación después de una prolongada lucha que sostuvimos los mexicanos, los habitantes del campo principalmente, que integraron los ejércitos campesinos, que caminaron al lado de nuestros líderes revolucionarios de la independencia y que formaron parte importantísima de los ejércitos que lucharon contra el ejército colonial español. La soberanía de México pues se conquistó no como una dádiva, sino como una exigencia del pueblo de México desde entonces, que entregó su vida en aras de la independencia, en aras de la soberanía y en aras de alcanzar un lugar en la geopolítica mundial como hoy lo tenemos, al ser una de las tantas naciones que está en los primeros lugares, porque México está entre los primeros lugares. Estamos en el lugar número 13 en cuanto a cuestión económica se refiere, pero hoy, dada la crisis, vemos cómo nuestro país se debate y se va hacia un lado y hacia otro, porque en este país hace falta que pensemos como nación independiente, no que estemos pensando como nación que tiene compromisos con tal o cual país o que tiene que obedecer tal o cual señalamiento más allá de nuestras fronteras. Precisamente la doctrina Estrada, hoy olvidada por muchos funcionarios del gobierno actual, significan para México esa autodeterminación que tienen los pueblos como nación para poder hacer con su política exterior defensa de sus propios intereses. México como nación independiente simboliza la libertad, la fraternidad, pero no tan solo eso, sino también las causas de la república y las causas de la democracia, una democracia basada en las formas diferentes de propiedad, tanto la propiedad privada como la propiedad pública, pero también la propiedad social y la propiedad comunal de nuestros pueblos indígenas. Hoy podemos pensar que como nación soberana tenemos que enfrentar el grave problema de la globalización, porque no podemos seguir cediendo espacio cuando nosotros también hemos aportado a la humanidad por entero todo el bagaje cultural de nuestros pueblos prehispánicos, nuestros pueblos que existían antes de la llegada de los europeos y que pueden aportar muchas formas del pensamiento diferente en esta diversidad de pueblos que tenemos. Tan solo hablando de globalización, así como existen tantas naciones y que ahora los países de la supremacía blanca, los países poderosos, los países capitalistas, nos tratan de imponer formas de convivencia diferentes a nosotros, una de ellas precisamente el neoliberalismo, que para nosotros significa más pobreza, más sangrías económicas, menos alimento en nuestras mesas, menos salarios, pero que nosotros como pueblo, que ya teníamos una cultura bien definida antes de la llegada del hombre blanco a estas tierras, tenemos que hacer uso precisamente de esos valores, de esas formas de pensar, de esas formas de hacer economía, de esas formas de hacer arte, de esas formas de hablar, de esas formas de interpretar el mundo dentro de la diversidad, porque podemos pensar, ¿qué piensa un yaqui con respecto del mundo? ¿Cómo interpreta un tarahumara al mundo? ¿Cómo interpreta un zapoteco al mundo? ¿Cómo interpreta un totonaca, un huasteco al mundo? ¿Cómo es la visión o cómo es una cosmovisión náhuatl del mundo? No tan solo en este mundo existen o el pensamiento inglés, o el pensamiento chino, o el pensamiento norteamericano. Tan solo en nuestro país existen diferentes pueblos que tienen diferentes formas o diferentes cosmovisiones de ver el mundo. Por eso para nosotros es de vital importancia mantener en estos momentos de globalización la independencia de México, porque en esa manera estamos asegurando nuestra existencia como nación, pero también nuestra existencia como diferentes formas de ver el mundo con diferentes cosmovisiones. Eso es algo que nos permite a nosotros, desde el punto de vista del artículo 4 constitucional, esa pluralidad cultural y étnica que componen nuestra nación. Precisamente en estos tiempos de globalización, México debe de permanecer como una nación soberana e independiente.
¿Por qué? Porque eso significa asegurarnos un lugar dentro del mundo, seguir existiendo como mexicanos, como herederos, como los grandes herederos de los olmecas, de los mayas, de los zapotecas, de los náhuatl y de tantos pueblos que nos han antecedido y que hoy, aunque sea con su lengua y sus costumbres por allá muy escondidas, siguen existiendo. Esa es la vitalidad de la cultura indígena mexicana. Buenas tardes, buena suerte.